Hola a todos, bienvenidos a The Black Orbit y hoy vamos a ver una curiosidad de matemáticas muy extraña que puede parecer completamente absurdo, pero todos los matemáticos lo estudiamos, lo vemos y se puede probar formalmente. Lo que vamos a probar hoy es que hay tantos números pares como pares e impares juntos. Se pueden hacer muchas más analogías de estas, por ejemplo hay tantos números múltiplos de 2 como múltiplos de 4, a pesar de que parezca completamente absurdo, pero vamos a demostrar formalmente por qué es así y cómo se puede ver eso. Entonces, bueno, vamos a primero pensar un poco sobre qué significa contar, porque en el fondo estamos contando cosas infinitas y eso no siempre para un humano es fácil de entender. Entonces, cuando estamos contando, esto parece muy básico, pero creo que es bueno reflexionar antes de ver la demostración de todo lo que quiero contar. Lo que estamos haciendo en el fondo es asignar un número a cada objeto, es decir, si tenemos, por ejemplo, 5 objetos, pues a cada objeto le ponemos un número del 1 al 5 y por tanto decimos que hay 5 objetos. Vale, esto es muy simple, pero lo que en realidad estamos haciendo, un poco más profundo, digamos, es establecer un vínculo único entre cada número y cada objeto. Es decir, en este caso, a cada bolita le hemos establecido un vínculo con un número del 1 al 5. ¿Podríamos haberlo hecho en otro orden? Sí, también. Nos saldrían igual 5 objetos. ¿Por qué? Porque cada número viene unívocamente, emparejado con un objeto y por tanto decimos que hay la misma cantidad. De hecho, no necesitamos ni siquiera contar con números. Si tenemos, por ejemplo, dos conjuntos de objetos, aquí tenemos bolitas y aquí tenemos cuadrados, aparte de poder contarlos primero cuántas bolitas hay y luego cuántos cuadrados y ver si hay los mismos, otra forma de contar si hay los mismos, que de hecho es mejor, ahora veremos por qué, es emparejar cada bolita con cada cuadrado. Entonces de esta forma, por ejemplo, yo cojo la bolita 2 y se la asocio al segundo cuadrado. Ahora cojo la 1 y la asocio a este. Y ahora asocio este con este, por ejemplo, podría hacerlo en otro orden. Y al final, cuando asociemos todos, vamos a ver que nos hemos quedado sin bolitas y sin cuadrados. Por tanto, decimos que hay la misma cantidad. Vale, esto parece muy sencillo, pero vamos a ver ya cómo podemos usar esto para la prueba. El problema de los números pares, de contar números, ¿cómo eran? Sí, pares y por otro lado pares más impares. El problema es que hay infinitos de cada tipo. Hay infinitos pares, hay infinitos impares, por tanto hay infinitos pares más impares y con los infinitos no podemos trabajar como si fuera un número. Eso es muy importante, el infinito no es un número, hay que trabajar con él de una forma mucho más formal porque si no podemos llegar a contradicciones. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Lo he dibujado con colores, vamos a suponer que los pares son rojos y que los pares más impares, los dos tipos juntos, son azules, para que sea más fácil luego estudiarlo. Entonces tenemos los dos conjuntos, aquí he dibujado como puntitos los números pares y aquí como puntitos los números impares. Esto representa como conjuntos, esto es teoría de conjuntos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un vínculo igual, unívoco, entre cada número par y cada número par más impar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso hay un ejemplo muy sencillo que se nos podría llegar a ocurrir. Una cosa que hay que tener en cuenta es que todos los números pares se pueden escribir de la forma 2 por un cierto n, donde n es un número par o impar, donde n es un número natural, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos un número por 2 siempre se hace par. Y si cogemos el 1 por 2 da el 2 por el 2 el 4, 3 por 2 6, 4 por 2 8 y vamos recorriendo todos los pares. Entonces lo que vamos a hacer es que esa relación la vamos a hacer de forma, digamos, general mediante una función. Es decir, un objeto que manda un puntito del primer conjunto mediante una función f, la vamos a llamar, a un puntito del segundo conjunto. Y de hecho vamos a ver que esta función también puede ir a la inversa, es decir, puede hacer el camino opuesto, que de hecho esto se llama la inversa de f y se denota por f elevado a menos 1. Pero bueno, esto no siempre se puede hacer, este cambio de el segundo conjunto al primero, pero en este caso vamos a ver que sí y es la clave de la demostración. Nosotros vamos a llamar a f, a la función, vamos a establecer una función que coge un número n, que es par o impar, el número que sea, 1, 2, 3, 4, etc. De hecho lo voy a poner aquí,
n puede valer 1, 2, 3, 4, todos los números naturales se llaman. Y la función va a mandar el número n al número 2n, es decir, vamos a multiplicar por 2 ese número que nos dan. De esta forma estamos asignando un número de... Bueno, en este caso lo hemos hecho al revés, ¿vale? Perdón, voy a cambiarlo un momento porque nuestra función va del segundo conjunto al primero. De esta forma cogemos un número del segundo conjunto, par o impar, y lo asociamos a él mismo multiplicado por 2, que es un número par sí o sí. Y vamos a ver que de esta forma hay la misma cantidad de objetos en ambos grupos. Y vamos a ver la demostración. Primero vamos a ver que para cada número par o impar existe un par que está asignado a él, que eso es lo difícil de la prueba, es lo importante. Si nosotros cogemos un número n cualquiera, que sea par o impar, el que queramos, por ejemplo el 5, o el 34.000, o el 800 millones, nuestra función f, ¿a dónde lo envía? Lo envía al número 2n, que es un par. Eso quiere decir que para cada número del segundo conjunto, para cada puntito de este conjunto, nuestra función lo asocia a otro puntito. ¿Vemos? Y de hecho es fácil darse cuenta, aunque aquí no lo he escrito, que si tenemos dos puntitos distintos, lo manda siempre a otros dos puntitos distintos. ¿Por qué? Porque si tenemos un número n y tenemos voy a llamarlo n sub 1, y tenemos un número n sub 2, y n sub 1 es distinto de n sub 2, n sub 1 es distinto de n sub 2, por ejemplo el 3 y el 5, entonces al multiplicar los dos por el número 2, pues también siguen siendo distintos. Y por tanto, este número par va a ser distinto de este otro número par. Es decir, para cada objeto del segundo conjunto hay uno distinto del primero que le hemos asignado. Eso quiere decir que hay al menos tantos pares, al menos, como pares impares juntos. Y por el otro lado tenemos lo mismo. Si tenemos un número par, que se puede llamar m, o lo podemos escribir como un cierto 2 por n, para algún n, porque los números pares se pueden escribir de esta forma, nuestra función a la inversa lo que haría sería devolverlo al primer número, que en este caso es fácil ver que es n. ¿Por qué? Porque si hacemos el paso contrario, de n a 2n, lo asocia mediante la función f. Es decir, cogemos, en este caso, este puntito y hacemos la flecha al revés. Lo vuelve hacia atrás. Por tanto, al final lo que hacemos es establecer una biyección, se llama. Una biyección es una función, una relación que empareja todos los objetos de un primer conjunto con todos los objetos de un segundo conjunto y lo hace de forma unívoca. Es decir, a cada punto de este le corresponde un único punto de este y digamos que todas las parejas son únicas. Es decir, no puede haber un puntito de ningún conjunto que esté relacionado con otros dos del otro. Por tanto, de esta forma lo que estamos haciendo en el fondo es exactamente lo mismo que aquí. Estamos enviando una relación entre dos objetos de dos conjuntos distintos y lo hacemos para todos los objetos de cada uno. Por tanto, con esto se demuestra que existe el mismo número de pares que pares más impares juntos y se puede aplicar a más cosas, como digo, aunque no a todas las infinitas. Cuidado, ¿eh? De hecho, esto se llama conjuntos numerables. Significa que hay tantos como números naturales, que son el 1, 2, 3, etcétera, pero eso ya lo veremos en próximos vídeos. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado curioso, que lo hayáis entendido, que os empiece a despertar un poquito el interés por las matemáticas, porque pueden ser más entretenidas de lo que parece. Y bueno, si os ha gustado dejad un like, que ayuda mucho, suscribíos si no queréis perderos más vídeos, comentad lo que queráis y nos veremos en próximos vídeos. Hasta otra.